llamo Laura Durán, trabajo para Excelsia, distribuidora que trabaja bajo el paraguas de Torres. Y uno de los productos que tenemos en el portafolio y uno de los más, no interesantes, todos son interesantes, ¿no? Pero al final es el más exótico, a lo mejor el que menos conocimiento hay o menos se habla, ¿no? O menos se sabe sobre el whisky japonés. Y bueno, aprovechando que estamos aquí y que al final, lamentablemente, ojalá pudiéramos estar haciendo esta cata en persona y pudierais catar esos whiskies, ¿no? Para la gente que no los ha podido catar todavía. Entonces, bueno, enfocaremos un poquito más la masterclass a una parte un poquito más teórica, ¿vale? Yo espero que esto no suponga que el hecho de que sea menos divertida, pero voy a intentar hacerlo más amena. Detrás mío me he colocado en mi televisión un soporte de imágenes también pues para ir guiándose, para que aquello que os voy explicando también le podáis poner un contexto un poquito mejor. ¿De acuerdo? Entonces yo vengo aquí a hablar sobre todo de la Casa Nikka, ¿no? La Casa Nikka, que es una de las primeras casas, por no decir la primera casi, ¿no? De whisky japonés que existió como tal y que enseñó un poco al mundo el producto que se hace allí, ¿no? Al final es un whisky de una era mucho más moderna, pero eso no significa que la calidad que han alcanzado en muy poco tiempo es excelente, ¿no? Y es una perfección, ¿no? A la japonesa, que digo yo, siempre me gusta explicar un poco, que yo siempre hago un guiño, ¿no? Y explico un poquito de cultura japonesa porque siempre se entiende un poco mejor, ¿no? Que tal vez las pequeñas diferencias que pueda haber entre el whisky de toda la vida que conocemos, el escocés, ¿no? Esa cultura, ¿no? del whisky que tenemos, con las diferencias, ¿no? con el whisky japonés, y así entender un poquito más las referencias. Pues evidentemente para empezar a hablar de esto necesito explicar, porque creo que es necesario, ¿no? Explicar un poco la historia, ¿no? de cómo surgió esta casa, de dónde viene, el por qué al señor Masataka Taketsuru, fundador de Nikka, se le llama o se le considera uno de los padres del whisky japonés. Entonces, para que le pongáis cara, aquí detrás os dejo al señor Masataka Taketsuru, ya en edad bastante más avanzada, y os voy a contar un poco su biografía, ¿no? Esto os la he dejado para que tengáis una imagen como un poco más actual de él, aunque él ya falleció, lamentablemente, pero sí que me gustaría empezar un poquito por su historia y su biografía, ¿de acuerdo? Vale, Masataka Taketsuru es considerado uno de los padres del whisky japonés debido a que ya de por sí, para que os situéis en la historia, Taketsuru nació a finales de 1900, en 1854, en Osaka, en Japón. Ella provenía de una familia de productora de sake y productora de licores, ¿no? Ya su familia ya había esa costumbre, ya había ese legado, ¿no? de trabajar con este tipo de producción. Y él, además, amante incondicional del whisky, por un acto histórico, ¿no? Que me gustaría hacer un guiño para que entendáis de dónde viene, ¿no? esa pasión que surgió a finales de 1900 en Japón por saber, ¿no? Y por realmente descubrir esta bebida, ¿no? Que es el whisky. Y fue más que nada que a mediados de 1800, aproximadamente en 1854, si no me equivoco la fecha, en el desembarco de Konawara, en Japón, las tropas inglesas que se desplazaron hasta la isla de Japón, ¿de acuerdo? En ofrenda o digamos en son de paz, al llegar a la isla, se le ofreció al emperador una barrica llena de whisky, ¿no? Entonces este emperador probó esta bebida y realmente le cautivó, ¿no? Fue una bebida que le fascinó, ¿no? Y entonces, ¿qué pasaba? Que en aquella época nadie tenía ese conocimiento en Japón, ¿no? Sobre cómo hacer esta bebida, ¿no? No había los conocimientos que ahora. Ahora googleas en un segundo y más o menos te puedes averiguar de dónde proviene una bebida, de dónde proviene un destilado. Pero claro, estamos hablando de mediados de 1800, ¿no? Era como muy difícil, si no tenías conocimiento, no sabías de dónde salía esta bebida, es muy difícil saber cómo se elabora. Entonces, claro, sabéis que en la cultura japonesa, ahora ya más moderna, pues a lo mejor no es tanto, pero antiguamente los emperadores eran como casi semidioses para la población, ¿no? Eran peticiones que hacían los emperadores, comandas, cualquier cosa que los emperadores necesitaban o querían, la población se volcaba, ¿no? Y es algo mucho más espiritual, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que surgió un movimiento de necesidad de complacer a este emperador y se instauró un poco en la cultura y en la población, ¿no? Entonces, el legado de esto es que Taketsuru, ya en su edad muy joven, queriendo averiguar, queriendo saber qué era esta bebida, ya aparte de que estudió químicas, no solo para seguir el legado de su familia, sino también para conocer mucho más a fondo los procesos de destilación, al acabar la carrera
tuvo la suerte, bueno, o se encontró con la empresa Mars. Mars realmente ahora está otra vez, está poniendo whiskies japoneses en el mercado, pero ya en su época eran precursores. Mars intentó, no intentó, sino Mars, digamos que le contrató para hacer un viaje, ¿de acuerdo? Hasta Escocia, ¿de acuerdo? Y así poder averiguar de primera mano cómo se elaboraba este producto, porque bueno, todo al final eran pruebas, ensayos, pero no había un conocimiento, nadie había estado, nadie había visto con sus propios ojos cómo aquello se hacía, en una época en la que la comunicación no es la que hay ahora. Entonces, bueno, pues contratado por Mars, se desplaza a Escocia, estamos hablando de 1918, ¿vale? Esto es una foto de Taketsuru trabajando en una de las destilerías en las cuales compartió conocimiento en Escocia, ¿de acuerdo? Entonces, en 1918 llega a Escocia. Él en Escocia pasa un periodo de 2 años, ¿de acuerdo? Explico esto, siempre me gusta explicar esto porque es que yo siempre hago la broma, ¿no? De que a mí me parece muy ninja Taketsuru, porque estamos hablando de principios de 1900, un japonés que no habla inglés, que se planta en Escocia en 1918 con la intención de trabajar en las máximas destilerías posibles o de coger el máximo conocimiento posible, ¿de acuerdo? Para poder luego transmitir eso, volverse a su país y poder realmente empezar a hacer un whisky de carácter japonés completamente, ¿no? Por eso se le llama es considerado uno de los fundadores del whisky japonés, uno de los padres del whisky japonés. Entonces, bueno, llega en 1918 a Escocia y trabaja en 3 tipos de destilería. Si podéis ver aquí en el mapa que más o menos he dibujado, yo lamento que se vea del reverso, ¿vale? Pero bueno, más o menos podéis ubicaros. He señalado básicamente las 3 destilerías, las 3 zonas. Speyside no estuvo, pero sí que estuvo en Highlands trabajando, estuvo en Lowlands, ¿de acuerdo? Y también estuvo en Campbelltown, cerquita de Islay, para así poder realmente tener un conocimiento mucho más extenso evidentemente le faltaban muchas zonas, pero en 2 años creo que ya hizo mucho, ¿no? Porque a nosotros para ahora es muy fácil movernos, es muy fácil realmente conseguir información y movernos, pero en esas épocas no era así. Por eso lo recalco, ¿sabes? Porque a veces nos olvidamos de que vivimos en una era en la que es muy fácil comunicarse y muy fácil encontrar información, pero no en el 1918, ¿de acuerdo? Bueno, aparte de trabajar en estas 3 destilerías, en el cual él ofreció su mano de obra a cambio de aprender el conocimiento, luego hay algunos escritos que dicen que él también, a cambio de poder trabajar, les plasmó a papel, porque Escocia tiene un legado de hacer whisky, pero es una cosa generacional muchas veces, ¿no? No era algo que... Entonces, él les dio la alternativa de plasmar esos procesos químicos y físicos, ¿no? En los cuales se producen cuando se destila a papel. Esto ya lo dejo así un poco en el aire porque ha habido sitios donde he visto que sí, otros que no. Entonces no lo sé a ciencia cierta, pero sí que he leído que esta era una de las posibilidades. Bueno, pues aparte de eso, no solo trabajó en 3 destilerías, sino que además se apuntó a la Universidad de Glasgow. Este es la única diapositiva que tiene un poco de texto y a pesar de que está al revés, pero es porque quiero hacer una mención porque creo que es muy significativo el hecho de que casi, 100 años después, a día de hoy en la Universidad de Glasgow se sigue otorgando el premio Taketsuru al estudiante, al mejor estudiante de química orgánica del año. Se otorga un premio que se llama Taketsuru Prize. Entonces, yo creo que eso ya dice mucho del valor que le dan al paso de Masataka Taketsuru por Escocia en aquella época, ¿no? Porque si no, realmente no otorgarían este premio, ¿no? Con el nombre de Taketsuru si no fuera así, ¿no? Si no valoraran su paso por ahí. O sea, lejos de creer que estaban intentando robar nada o plagiar nada, ¿vale? Valoran el hecho de que se movió hasta allí solo que para aprender y tuvo el respeto, porque si hay algo que un poco engloba, te puede gustar más o menos la cultura japonesa, pero si hay algo que me encanta de la cultura japonesa, es esa cultura del respeto, ¿no? Entonces, creo que esto dice mucho, ¿no? de cómo era Taketsuru o de lo que aportó Taketsuru en su momento. Además de eso, estamos hablando de que ya 3 destilerías, se apuntó a un máster en la Universidad de Glasgow. Además de esto, conoció a la que fue su mujer, Rita Watson, que se ve al revés, pero es Rita Watson, ¿de acuerdo? La menciono realmente porque creo que tiene un papel un papel esencial en la vida de Nikka, de Taketsuru, de la creación de Nikka, ¿no?
Pero bueno, hablaremos un poquito más adelante de todo aquello que ella pudo aportar a esta historia. Bueno, entonces, cuando pasaron este periodo de 2 años, Taketsuru regresa junto con Rita, con la cual se casa además, regresan y llegan a Japón en 1920. Cuando llega a Japón Taketsuru se encuentra con que Mars ha quebrado. Es una empresa que ha quebrado y se encuentra que toda aquella información realmente no tiene donde plasmarla, ¿no? Así que un jovencísimo Shinjiro Tori, que como muchos sabréis es el fundador de Suntory, ¿de acuerdo? Muy listo, dijo, Taketsuru, te necesito, ¿no? Yo quiero poner en marcha un proyecto como tú, ¿de acuerdo? Tú tienes el conocimiento, yo tengo las posibilidades, ¿no? Entonces vamos a juntarnos y realmente vamos a hacer algo con ello. Entonces, a principios de 1920 se unieron para fundar Suntory. Pero ¿qué pasó? Que a medida que pasaron los primeros años, yo creo que se dieron cuenta, de hecho tengo aquí una foto para demostrar que realmente hay muchos escritos conjuntos de esta historia, para demostrar realmente que trabajaron juntos. O sea, el inicio de Suntory realmente fue la mezcla de Taketsuru y Tori. Pero bueno, tras varios años supongo que de no creer que tenían la misma meta, ¿no?, a conseguir o creer que no tenían realmente el mismo fin, decidieron separarse. ¿De acuerdo? Entonces, a finales de 1920, ya alrededor de 1930, Taketsuru empieza su andada, ¿no? Su andada a realmente poner en marcha ese proyecto. Dijo, yo pongo toda mi carne en el asador, me monto mi destilería propia y arranco el proyecto que yo siempre he soñado, que es mi whisky, ¿no?, a la japonesa, pero siempre rindiendo homenaje, porque lo que tiene curioso a mí lo que me gusta mucho de la gama de Nikka es que siempre tiene un guiño y siempre rinde homenaje de alguna manera, ¿no?, a los procesos escoceses, al rinde culto, ¿no?, a que realmente nació en Irlanda y en Escocia, ¿no?, la cultura del whisky, y esto nunca lo olvida, ¿no?, nunca lo deja aparte. También hay algunos esto siempre lo menciono un poco entre comillas, porque no en todos los escritos he encontrado la misma información, pero de vuelta, en vez de volver, digamos, a cruzar Europa para volver a Japón, lo que hizo Taketsuru junto con Rita fue volver por el otro lado, por el lado de americano, ¿vale? Y hay algunas evidencias de que pasó por Tennessee, que se pasó por Nueva York, que pasó... Y tendría toda la lógica del mundo, porque también hace un guiño al bourbon, ¿no?, en su gama. Y tendría todo el sentido del mundo. Pero esto lo dejo un poco en el aire porque tampoco es una información que me pueda cerciorar de que es 100% cierta. Pero sí que lo he leído en varios libros. ¿De acuerdo? Entonces, dicho todo esto, en 1930 empieza su andada, que es fundar su primera destilería, ¿de acuerdo? Que es Yoichi, ¿vale? 1934 la funda, pero esos 4 años, ese periodo de 4 años, ocurren ciertas cosas. O sea, él lo que hace es, dice, yo quiero reproducir realmente lo que yo he vivido en Escocia. ¿Qué hace? Decide irse arriba de todo Japón, a la zona de Yoichi, que es prácticamente el norte de Japón. Estamos hablando de muchos kilómetros al norte. En 1930, cuando evidentemente no había un sistema ferroviario, no había un sistema... Y lo que he explicado antes de que cuando el desembarco de Konaguara, realmente en 1850, cuando nosotros estamos en plena revolución industrial, esas tropas inglesas se encontraron con una población que aún luchaba con flechas y espadas. O sea, de esto no han pasado ni 200 años, y es una sociedad que realmente nos pasa tecnológicamente hablando 3 pueblos. O sea, es una sociedad curiosa, ¿no?, sino menos curiosa de estudio. Entonces estamos hablando de que en 1930, sin ningún tipo de facilidad, él decide irse totalmente al norte de Japón. Para que os situéis, por aquellos que no tengan ubicado o no se ubiquen como yo lo tengo tan claro, pensad que si nosotros ahora estuviéramos aquí hablando y estuviéramos en Cádiz, ¿de acuerdo? Estamos hablando de que coge y se va a Noruega, ¿no?, a la altura de Escocia o Noruega, se muda hacia allí para montar su destilería, porque lo que quería reproducir era casi 100%, dentro de lo que podía él, era el clima, la humedad, ¿no?, el frío, un poco lo que envuelve, ¿no?, a las destilerías escocesas. Pues él buscaba lo mismo, ¿no?, reproducir ese ambiente. Entonces decide irse totalmente al norte de Japón. Entonces ahí empieza en marcha su proyecto, empieza a construir la destilería con todo lo que eso supone, ¿no?, porque si bien sabéis los que estáis aquí, es que no es fácil poner en marcha una destilería, no es solo construir la destilería, sino que realmente tú quieres sacar una cierta línea de whiskies, al final tienes un proceso de inmovilizado, un tiempo en el cual no ganas dinero, tienes todo un producto inmovilizado. Entonces, ¿él qué decide hacer? Mientras él ponía en marcha su proyecto del whisky, ¿de acuerdo?, él paralelamente lo que empezó a hacer es destilar apple brandy, ¿de acuerdo? La zona donde se mudó era muy rica en árboles de frutas, sobre todo de manzanas,
Y él decidió, pues, como es muy fácil, es mucho menos elaborado, al final rápidamente puedes tener un producto terminado cuando trabajas con este tipo de producto, él decide empezar a fabricar Apple Brandy paralelamente para ganarse un sustento y poder seguir construyendo la destilería. Y explico esto por qué, porque mucha gente dirá, ¿qué tiene que ver, no? Y es porque al final, si alguien tiene la curiosidad, NICA, N-I-K-K-A, es la abreviación de Dai Nippon Kaju, que significa empresa de árboles frutales. ¿De acuerdo? Entonces, la abreviación, él dijo esto, pues no tiene gancho, ¿no? Realmente Dai Nippon Kaju, pues no tiene mucho gancho. Lo que hizo fue coger algunas siglas y juntarlas, ¿de acuerdo? Y dejarlo en NICA, ¿vale? Esto es el guiño, ¿no? que le hacen, por eso él en muchos documentos, muchas fotos, sale rodeado de manzanas, sale rodeado de frutas, porque realmente en Japón valoran mucho todo el tiempo, el paso del tiempo, todo aquello que hacen lo valoran en exceso, ¿no? Entonces, él siempre estará agradecido, ¿no?, a poder haber usado esos frutos para autoabastecerse y para poder sustentarse hasta que puso realmente en marcha su verdadero proyecto. Paralelamente a esto, mientras él construía esta destilería, Rita se muda a las principales ciudades de Japón, ¿vale? Ya estamos hablando de 1934, cuando ya se cocía una guerra, ¿vale? Cuando ya estamos hablando de una escocesa, o sea, si yo creo que Taketsuru era ninja, imaginaros que yo también creo realmente que Rita aún era, no sigue, esto fue un producto que solo se ve, me preguntan por aquí si sigue existiendo este Apple Brandy, no, fue un producto que solo lo estuvo fabricando para autosustentarse, para poder ganar dinero, para poder seguir el proyecto. En el momento que pudo empezar a vender el whisky, dejó de lado el Apple Brandy. Vale, pues lo que os decía, ¿no? Si yo creo que Taketsuru es un ninja, creo que Rita todavía lo es más, ¿sabes? Porque se mudó en plena comienzo y en pleno surgimiento de la Segunda Guerra Mundial, una escocesa en Japón, se muda a las principales ciudades para dar clases de inglés, dar clases de piano, ¿de acuerdo? Y además empezar a hablar a la burguesía japonesa del nuevo proyecto, de que había realmente una persona que se llamaba Masataka Taketsuru que iba a poner por fin en manos del emperador que tanto ansiaba este producto, podía poner al final este producto al mercado con marca japonesa. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, esto es lo que se dedicó. Entonces se separaron para empezar cada uno poner su granito de arena que este proyecto se pusiera en marcha. Hasta que en 1934 por fin pone en marcha Yoichi, que es la destilería. Esta foto es muy actual, pero para que veáis un poquito. Vale, para explicar un poco y entender también la gama Nikka, hay un guiño hay algo que quiero explicar ahora, y es que a día de hoy sigue siendo así, ¿de acuerdo? En Yoichi la característica principal que tiene es que sus alambiques, a ver si lo podéis ver bien, sus alambiques funcionan a fuego, ¿vale? A día de hoy siguen funcionando a fuego. Quien conozca un poco el mundo de la destilación sabrá cuán complicado es destilar a fuego vivo. ¿Por qué? Porque un sistema de vapor controlado, tú puedes decir quiero que salga el vapor a 80 grados, a 85 grados, a 81.5 grados, pero el fuego no, ¿vale? Tienes una persona trabajando constantemente, avivando y apagando el fuego a medida que se necesita. Claro, hay mucha gente que me ha dicho, pero ¿esto es verdad o es marketing? ¿De acuerdo? Entonces, bueno, no sé si lo tenemos entre nosotros, no tengo ni idea, pero bueno, Roger Rueda es un buen amigo mío, estuvo hace un par de años en Japón y se puso en contacto con nosotros para ver si había alguna manera de poder acceder a la destilería, ¿de acuerdo? Y me hace mucha gracia, siempre me explica la anécdota, ¿no? De que primero que le costó un día casi, o día y medio, conseguir llegar realmente hasta Yoichi, ¿de acuerdo? Pero él me aseguró, de hecho se hizo un selfie, ¿vale? Se hizo un selfie en el cual me dijo que es cierto, hay gente que está trabajando con el fuego, o sea, hay gente trabajando ahí. Yo tampoco me lo creí hasta que lo vi con mis propios ojos, ¿no? Entonces, bueno, yo pues gracias a esta anécdota realmente hablo con propiedad cuando digo que siguen trabajando a fuego en Yoichi, ¿vale? Evidentemente no sé si sea el 100% de sus alambiques, pero sí que hay una parte de sus alambiques porque es un carácter muy impreso en Yoichi, el que ha podido probar Yoichi Single Malt, creo que se expresa mucho este carácter, porque yo, bajo mi humilde opinión, creo que el trabajar a fuego provoca una caramelización, ¿no? de la base del alambique de cobre, que le da unos matices muy curiosos al whisky, si alguien ha tenido el placer de probarlo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ahí empieza a hacer una parte de su gama, pero ¿qué le pasa? Que claro, Japón a estas alturas no es Escocia. Estamos hablando de que solo existen dos casas, durante muchos años solo existieron dos casas en Japón, ¿no? Que fue Suntory y Nikka. Al final ellos tampoco tenían esa costumbre de compartir producto. En Escocia, como bien sabréis, se comparte mucho producto entre destilerías, ¿no? Para hacer blends y para hacer... Pero claro, pensad que
si solo ha habido, durante muchos años, solo ha habido 2 destilerías que al final competían, ¿de acuerdo? No compartían ningún tipo de producto. Entonces, sacar realmente toda una gama de productos con una sola destilería es ciertamente complicado, ¿no? Entonces, de ahí viene un poco, pero bueno, esto no es único de Japón, ¿no? Pero ya intentó, a su manera, el hecho de tener alambiques de muchos tamaños, con cuellos más altos, cuellos más bajos, cuellos más anchos, ¿no? O sea, pero claro, ¿qué le pasaba? Que igualmente seguía necesitando más producto, más maneras de trabajar para poder sacar una gama más completa. Bueno, he de decir que realmente el proyecto se puso 100% en marcha, tengo una fotito por aquí, con este producto, ¿de acuerdo? Con el Rare Old Whisky de 1940. Este fue su primer lanzamiento, ¿no? Fue el primer whisky que lanzó al mercado 6 años después de inaugurar la destilería. Nika tiene una curiosidad y es que casi todos sus whiskies, excepto uno que luego hablaremos, que esto es nuevo de este año, pero todos tenían un mínimo de añejamiento de 6 años. Es algo que él tiene como un poco de fetiche, ¿no? Entonces, tienen todos un mínimo. O sea, de ahí para adelante, ¿no? No hay ninguno que esté menos de 6 años, excepto un producto que han sacado este año que luego lo explicaremos. ¿De acuerdo? Entonces, ante esta necesidad, aquí tenéis la segunda estrella, ante esta necesidad de generarse un producto más variado, decide poner en marcha una segunda destilería, Miyagi-Kyo, la cual inaugura en 1969. ¿Qué hace? Baja al centro de Japón, ¿vale? Ya tenemos un clima mucho más parecido, para que me entendáis, a Galicia, ¿vale? En una zona de aguas termales, una zona que es a las faldas del monte Miyagi, ¿vale? Que siempre me gusta hacer un poco la broma. Inaugura la segunda destilería. Ves que el ambiente es mucho más ameno, mucho más, mucho más verde, es una zona muy rica en aguas termales. Entonces, bueno, al final el ambiente ya es distinto y eso para mí influencia también en los whiskies. Y en esta destilería decide trabajar con alambiques a vapor y alambiques coffee, ¿vale? Que de ahí viene un poco, luego los mostraremos, ¿no? La gama de coffee, ¿vale? Que al final es destilación en columna, ¿no? Pero bueno, al final decide y así, de alguna manera, completar el hecho de poder trabajar con fuego, poder trabajar con vapor y poder trabajar en columna. Con esto ya le permitía jugar y tener mucha más capacidad de producir productos distintos, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos un poquito más adelante. Bueno, aquí tenéis para Miyagi-Kyo, ¿no? Los alambiques coffee con los que hace el grain y el malt. Tiramos un poquito más adelante y antes de empezar con la cata siempre me gusta hacer un poquito de introducción, o sea, no introducción, no seré la que más sepa de cultura japonesa, pero creo que ayuda mucho a entender el producto, ¿no? Yo siempre digo que cómo puede ser que un país como Japón, no solo en el whisky, porque lleva casi 3 años seguidos ganando el premio al mejor whisky internacional. Se van disputando entre Suntory y Nikka, se van disputando los premios al mejor whisky del mundo año tras año. En el From the Barrel, que es esta botellita tan chiquitita que todo el mundo conoce, ¿vale? Lleva 2 años seguidos ganando el premio al mejor whisky del mundo. Al final esto me da bien que pensar, no por mal, ¿no? Luego siempre está a gustos, ¿no? Pero al final es una sociedad que hace 150 años prácticamente todavía iba con flechas y espadas. A día de hoy esta es una de las sociedades más tecnológicamente hablando más avanzadas que existen. A nivel automovilístico, por ejemplo, es otro ejemplo que también tengo, ¿no? O sea, entre los 5 marcas de coches más valorados del mundo, 4 son japonesas, ¿vale? La comida japonesa se ha vuelto una de las más preciadas, ¿no? Siempre siempre digo, te puede gustar más o menos, pero hay que reconocer el auge, ¿no? de todo lo que envuelve. Y hay algo curioso también, que hago un pequeño parón en la parte de la comida, ¿no? A mí lo que me gusta es la simplicidad de la cultura japonesa, ¿no? Ellos siempre enfocan todo en la simplicidad, ¿no? En el hecho ¿no? ¿no? Como el ikebana, ¿no? Como muchas otras cosas, es la simplicidad. Es una de las pocas culturas realmente que tú comes comida, o sea, comes una pieza de pescado crudo completamente. Me diréis, bueno, pero también en culturas están los ceviches, sí, pero hay una maceración o hay algún tipo de maceración, pero pocas culturas trabajan el producto crudo. Lo único que practican es un corte o un tipo de corte o un tipo de calidad de pescado, pero te lo sirven crudo, ¿de acuerdo? Entonces, todo eso es esa simplicidad, ¿no? Esa simplicidad que lo lleva al estudio. Esto no seré la primera que os lo diga, ni la primera que habéis oído hablar de... sí, mira, estoy muy de acuerdo, porque es una frase que yo digo mucho, ¿no? Que acaba de decir Catherine, que los japoneses parece que siempre cogen algo y lo mejoran. Realmente es algo que yo estoy pensando, yo lo pienso. Mejorar es muy relativo, porque es lo que digo siempre, ¿eh? Te puede gustar más
te puede gustar más o menos, ¿no? Pero sí que es verdad que parece que cojan cualquier cosa y la mejoren, pero es porque ellos le dedican un tiempo que la sociedad occidental no conoce este concepto del tiempo, de la inversión del tiempo a conocer algo, ¿no? Justo lo que iba a decir, hay gente que se pasa años estudiando solo el corte del pescado, ¿no? Entonces aquí a lo mejor te harían un curso de 12 horas y ya digamos que podrías decir que sabes cortar pescado. Y a lo mejor te pasas años estudiando cómo cortar pescado. ¿De acuerdo? Yo tengo, bueno, un conocido mío, no es íntimo amigo mío, pero es conocido, tuve el placer de hablar con él, de coincidir con él, que es un chico que algunos de vosotros a lo mejor tal vez conocéis, que es Pablo de Benuto. Hace años tuve la ocasión de hablar con él, justo cuando volvió de Japón, de haber trabajado allí mucho tiempo, y él me dijo, realmente yo no pude más, me tuve que volver. Llevaba 4 años trabajando, más o menos, no me acuerdo mal de esta anécdota, 4 años trabajando y todavía no había pasado de ser barback. Y cuando le decía a mi bartender, pero bueno, ¿cuándo me dejaréis estar detrás de la barra? ¿No? Y él le contestó que la paciencia es la mejor de las enseñanzas o algo así. Alguna contestación así un poco, ¿no? Algo así me comentó, ¿no? Entonces me sorprendió mucho porque aparte era un chico que se fue para Japón ya sabiendo mucho, ¿no? Era un chaval que ya llevaba mucho tiempo trabajando de bartender. Pues allí lleva 4 años y no había podido pasar de ser barback, ¿no? Y claro, ellos se sorprenden de que no tengas la poca paciencia. Para nosotros es inimaginable, imaginaros, ¿no? Un bartender de 4 años siendo barback, es como impensable, ¿no? Tú te irías antes, te cansarías antes o no tenemos esa capacidad de atención y de tiempo. O sea, es una inversión en el tiempo increíble, ¿no? O sea, ellos, igual que hay otra frase que siempre me gusta mucho decir en mis masterclass, que es muy típica y es algo muy típico, que es que no haces 1000 veces algo, no puedes decir que ni siquiera que lo sabes hacer, ¿no? Entonces, claro, ya solo eso te dice mucho. Ellos tienen un concepto del tiempo y de la paciencia que en nuestra sociedad occidental somos bastante incapaces de siquiera entender, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, es algo que me parece propio de decir para entender un poco, ¿no? Los whiskies después, ¿no? Hay una parte de estos whiskies que tiene como una especie de perfección extraña, ¿no? Porque hay muchos entendidos también en whisky que dicen que la gracia a veces del whisky son esas pequeñas imperfecciones que tiene. A mí lo que me sorprende del whisky japonés es que es como una especie no es algo lineal como algo negativo, sino que es que no tiene puntas, no despunta, o sea, está perfecto, ¿no? Es como algo perfecto y no lo sacan al mercado hasta que no está perfecto. Es algo bueno, es algo que es bastante curioso, ¿no? Entonces, bueno, me parecía interesante un poco hacer un poco este repunte en la cultura japonesa para entender un poquito más los whiskies, ¿de acuerdo? Y Gloria, ¿me puedes decir cuánto rato llevamos? Son y 32. Te Perfecto. queda 27 minutos. Genial. Pues vamos a empezar, que yo creo que ya por aquí empiezo con la cata. Bueno, la cata esta virtual que nos obliga a esta situación a tener. Pero bueno, así tendréis un poquito más de conocimiento sobre cada producto. Aquí detrás tengo los dos coffee, el malt y el grain. Estas dos categorías son bastante curiosas. Realmente Taketsuru con estas dos categorías ha abierto como una puerta que muchos dirán, estás loco, pero bueno, al final algo que tiene la cultura japonesa o algo que tiene Japón respecto al whisky es que no tiene legislación. O a día de hoy, que yo sepa, si no ha cambiado algo en los últimos 3 meses, siguen sin tener legislación, ¿vale? Sobre el whisky. Entonces, bueno, él se permite algunas cosas, ¿no? Pero siempre guardando el respeto. ¿Por qué? Os explico. Coffee grain y coffee malt, ¿vale? Mira, esto perfectamente, para los que sepáis un poquito de whisky, un whisky cuando es 100% maíz, ¿vale? Se le denomina corn whisky, ¿de acuerdo? Cuando un whisky es 100% cebada malteada de una misma destilería, es un single malt. ¿Por qué no le llaman ni corn whisky ni single malt? Porque aunque a pesar de que no tienen legislación, ¿de acuerdo? Al menos Nika, hablo de la casa Nika, siempre ha guardado mucho respeto a las legislaciones propias de cada país, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que aquí lo que tenemos, el coffee malt, realmente es un 100% cebada malteada de una misma destilería, pero que como el proceso de destilación es con alambiques continuos, ¿de acuerdo? Lo que haces es no ponerle single malt, porque realmente no estaría siendo respetuoso con los single malts escoceses ¿de acuerdo? Entonces lo que hace él es llamarle coffee malt, pero aquí lo que tenemos es un 100% cebada malteada. Pero es muy curioso este producto, si alguna vez tenéis la oportunidad de probarlo o si alguna vez nos brinda la vida más adelante la oportunidad de juntarnos y catar, es un single malt que más bien, o sea, es que esto cuando hago las catas en persona, parece un bourbon. O sea, es un single malt muy dulce. Él lo que hace es, además, son unos 8 años de envejecimiento en barrica que ha contenido Jerez, ex Jerez.
Es un whisky muy dulzón que te podría recordar una base de grano, ¿de acuerdo? Una base de maíz, pero no es maíz, es una cebada malteada. Pero es muy dulce, tiene como unas notas a galleta, ¿no? A este brioche, a galleta, vainillas, ¿no? Es un single malt, pero que tira, no es nada estridente ni nada tánico, al contrario, es más bien meloso, ¿vale? Y untuoso. Entonces, aquí lo que tenemos en la izquierda es el coffee grain, que esto bien podría ser, como os decía, al ser un 100% maíz, podría ser un corn whisky, pero por lo mismo, como lo que hace es destilarlo en alambique columna, ¿vale? Y en Estados Unidos, para un corn whisky, para llamarlo corn whisky 100% maíz, tienes que hacerlo en alambique discontinuo, él lo que hace también es exactamente lo mismo, guardar ese respeto, ¿no? Y no llamarlo corn whisky, sino llamarlo coffee grain, ¿vale? Y aquí que tenemos un 100% maíz, pero que es bastante astringente, seco, ¿de acuerdo? Tiene una potencia de entrada muy bestia, ¿vale? Es como picante, ¿de acuerdo? También, perdón, no lo he dicho, añeja 8 años en barrica que ha contenido bourbon, ¿de acuerdo? En roble americano que ha contenido bourbon. Entonces, al final lo que tienes es un corn whisky que parece un single malt y tienes un single malt que parece un corn whisky. Es muy curioso. De verdad que os insto a probarlo si podéis. Que por cierto apunto que en lafuente.es podéis comprar también estos productos, así que si os apetece haceros vuestra propia cata después de haberme escuchado en casa, yo encantada, mira, y me enviáis unas fotitos y yo me pondré muy contenta. Entonces, bueno, esta gama es bastante curiosa por eso, ¿no? Porque lo que hace es coger y romper un poco las reglas de lo que se hace normalmente, ¿vale? Y destilar al revés. Y consigue productos muy, muy diferentes entre ellos, ¿de acuerdo? No lo reconoceríamos ni a uno como un single malt ni al otro como un corn whisky. Son muy curiosos. Son muy curiosos. Os insto a que si tenéis algún día la posibilidad los probéis. Después, tenemos el Nicadays. Por aquí tengo una botellita, ¿de acuerdo? Que es el nuevo, disculpad que esté un poco a medias, si sabéis, el confinamiento es un poco difícil. Hay que ir recordando cómo saben estos whiskies. Bueno, fuera bromas, lo que tenemos aquí es el Nicadays. Aquí, este es el que os explico que hace un poco la excepción, ¿no? Él tenía como un lema que era que ninguno de sus whiskies añejaba menos de 6 años, pero ¿qué pasa? Yo explico esto rápidamente. Yo hace 2 años, sí, hace 2 años estuve en la Whisky Light de París, en la convención que hacen de whisky en París, ¿de acuerdo? Y hubo una tendencia muy curiosa que vi, que pude ver por mí misma, y es que muchas casas de whisky están apostando por sacar whiskies mucho más ligeros, añejados mucho más jóvenes, mucho más frescos. Incluso vi casas de whisky que promovían el embotellamiento en botellas de vino, el formato botella de vino, con la intención de que realmente el whisky está como un poco catalogado, ¿no? Un tipo de persona, un tipo de hora al día, ¿no? Un tipo de... Claro. Sí, sustituye al... Mira, lo tengo aquí. Sustituye a este. Este lo han dejado de hacer. Quedan lo que queda, ¿no? Aquí ya lo han dejado de distribuir. Incluso me atrevería a decir que lo han dejado de producir. Entonces, también os digo, esto ya os lo digo fuera, os lo digo como bartender o como entusiasta del whisky. Si encontráis alguna botellita, cogerla, porque estas cosas siempre se revalorizan con el tiempo, ¿no? Y esto se va a dejar de distribuir en Europa. Ya se ha dejado de distribuir, lo que va quedando es un poco lo que aún andaba por aquí, ¿no? Entonces, este sustituye, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí lo que han hecho ha sido un super blend, ¿de acuerdo? Esto era un blend en el cual predominaba mucho el maíz, era aproximadamente un 80-20, ¿vale? Aquí esto parece más un bourbon. Y aquí lo que han hecho es lo que os estaba explicando justo, ¿vale? Una tendencia que vi y es hacer whiskies súper frescos, ¿vale? Poco añejados, muy fáciles de beber. Al final lo que busca el mundo del whisky es introducir a todas aquellas personas que todavía no les llega el whisky, poder captarlos un poquito, ¿no? Y que la gente se empiece a animar a probar estos productos. ¿Qué pasa? Que no te puedes empezar a probar el whisky y decir, venga, me voy a empezar a animar a tomar whisky y empezar por algo así. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque no te va a enganchar. No porque sea bueno. Me encanta el fondo de barrel y los entendidos en whisky les encanta el fondo de barrel. Es una cuestión de que si no estás acostumbrado a beber whisky, ¿sabes? Es demasiado, ¿no? Entonces, es mucho más fácil empezar a entender el whisky a través de productos así, ¿vale? Y lo que tiene prácticamente es un 100% cebada, ¿vale? Digamos que sería un blend entre el malt, el grain y el taketsuru, que luego lo explicaremos, ¿vale? Es un super blend, ¿vale? Entre las dos destilerías, pero predomina casi al 100%. Eso es, claro, hay que educar al paladar, ¿no? Y pues, qué mejor manera de educar al paladar que empezar por whiskies mucho más livianos, frescos, que no son demasiado especiados, no pican tanto al entrar, son mucho más fáciles de entender.
Entonces, con este producto lo que busca es abrirse hueco en esta tipología de whisky que están haciendo, ¿no? Que es para captar a todas aquellas personas que todavía no captan el whisky, ¿no? Y realmente que la gente se anime, ¿no? Esto, lo de la botella, el whisky este que vi embotellado en botella de vino me parece muy loco, pero lo tenían expuesto con una cubitera y hielo, o sea, con la intención realmente de que la gente piense hasta el whisky, hasta para el aperitivo, tal vez, ¿no? Bueno, es su meta, o sea, no, falta pasar procesos, falta que la gente se acostumbre, falta... ya no se fabricará más. O sea, yo no creo. Y si se fabrica algo, es para vender en Japón, pero desde luego no lo van a exportar más. Entonces, sí, a lo mejor lo puedes encontrar en Japón, tal vez. Bueno, total. Al final, esto, lo que os decía, ¿vale? Entonces, esta es una gama que apunta un poco más a que la gente lo empiece a probar para combinar, está pensado para coctelería, ¿no? No está tan pensado realmente como para sentarte y degustar un whisky, ¿no? No, a los bebedores de whisky, por ejemplo, pues no les recomendaría el Decadé, sinceramente. Les recomendaría mucho más un Taketsuru, un From the Barrel, ¿de acuerdo? Esto solo recomendaría a gente que se quiere iniciar, que quiere mezclar, ¿no? Que le gusta mucho el carácter whisky japonés, pero tampoco, porque este de precio es súper económico realmente, ¿no? Para la calidad que tiene, ¿vale? Entonces, bueno, va por ahí un poquito. Este, pues ya os lo digo, este es mucho más liviano, fresco, cítrico, fresquito, ¿sabes? Es muy fácil de beber y de entender. ¿De acuerdo? Bueno, seguimos. Por aquí tenemos pues nuestra punta de lanza, ¿no? Nuestro niño bonito, que es el From the Barrel. La verdad es que es un whisky que nos está dando muchas alegrías, se conoce mucho, gana premios todos los años. Al final es un whisky muy bien hecho, ¿no? Es un whisky que, como podréis ver, está a 51.4 de gradación alcohólica, pero a pesar de eso, quien lo haya probado no diría nunca que está esa graduación alcohólica. O sea, es un whisky muy fino, muy fácil de tomar, con un punto ahumadito al final, con muchas notas, ¿no? Este de aquí, perdón, este no lo he dicho, ¿vale? Pero envejece en roble americano, me acabo de acordar, ¿vale? 3 años, ¿vale? En roble americano. Aquí tenemos el From the Barrel, aquí tenemos una bomba de relojería, ¿no? Que me hace mucha gracia porque es rock and roll el From the Barrel, ¿no? Primero por el formato, súper arriesgado, ¿no? Súper curioso y arriesgado. Después tiene una combinación de maíz y cebada, ¿no? A Taketsuru le gusta mucho esta mezcla, ¿no? Porque cree que se compensan un poquito la cebada y el maíz, cada una con lo suyo. Entonces aquí tenemos más o menos 80% de cebada, 20% de maíz, aprox. Además envejece en 3 tipos de barrica distintas. En barrica contenido Jerez, barrica contenido Bourbon y roble americano nuevo. ¿De acuerdo? Entonces, además de todo esto, ¿no? Lo deja a 51.4 de graduación alcohólica, ¿no? Que ya de por sí pues tiene como un carácter mucho más, ¿no? Pero quien lo haya probado, evidentemente tiene 51 grados y eso hace que pues arda un poquito más la boca, pero enseguida se pasa, enseguida salen todos esos matices. Es un whisky muy largo, ¿vale? Tiene muchas notas a tofe, tiene muchas notas ahumaditas, es como avainillado, tiene ese rollo de Jerez, de chocolateado de Jerez, ¿de acuerdo? Entonces es como un rock and roll. Yo digo rock and roll porque empiezas a notar te vienen un montón de aromas y sabores y el retrogusto es increíble y muy largo, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, y esto lo explico siempre con la boca pequeña, pero es una anécdota que la he leído en algún sitio y me parece curiosa. No sé si es verdad o no, es una leyenda urbana, pero a mí me parece, no me parecería tan loco, ¿sabes? He leído en algún sitio que dicen que esto es un homenaje a Rita, igual que luego explicaré Taketsuru, que creo que es un whisky que se hizo para él, ¿vale? Luego explicaré más esto. Creo que esto es un homenaje a su mujer, porque al final es rock and roll esto, y la mujer tendría que ser de armas tomar, ¿no? Porque todo lo que hizo también por él, al final es una mujer que de armas tomar, ¿no? Y es una mezcla entre maíz, cebada, 3 tipos de barrica, 51 grados. Además de todo esto, hay una leyenda que dice que Taketsuru, dicen que como era un químico y le gustaba mucho, sí, cierto, recuerda mucho a una botella de perfume y sobre todo a Chanel número 5. Dicen que primero olió a Rita. Dice que antes de verla ya se enamoró solo que por su aroma, ¿vale? Una persona que se dedicaba a la destilación, se dedicaba a esto, pues evidentemente tendría súper desarrollado, ¿no? el sentido del olfato. Dicen que primero la olió y luego se giró, pero antes de verla ya se había enamorado de ella, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que podría tener sentido, no sé si es verdad o no, pero a mí me gusta explicarlo, me parece muy romántico, muy bonito, y quiero creer que es verdad. Yo quiero creer que el romanticismo aún existe. Entonces, bueno, digamos que esto es un poquito homenaje a su chica. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, seguimos.
Vale, y aquí está el Taketsuru, ¿de acuerdo? El Taketsuru que lo tengo por aquí, este es uno de mis favoritos de la gama, ¿de acuerdo? Porque, primero, lo que os decía de que si este, digamos que podría ser un homenaje a la mujer, a mí este no me gusta decir un homenaje a sí mismo porque parece como muy ególatra, pero yo siempre digo una cosa, si tú le pones tu apellido a un producto de toda la gama que tiene, Taketsuru es el único que lleva su apellido. ¿De acuerdo? Yo creo que si tú le pones tu apellido a algo es porque te representa o porque tú sientes que es lo que más te representa. Además de que este es un blend, veis que pone Pure Malt, para quien no lo sepa, el concepto de Pure Malt o Battered Malt, ¿vale? Es un blend, ¿vale? Pero es un blend de 2 single malts, ¿vale? No es un blend random, cojo de aquí, cojo de aquí, no. Es puramente el Pure Malt, se le llama el blend de 2 single malts. Y este es un blend 50-50, ¿vale? De las dos destilerías, del single malt de Yoichi y el single malt de Miyagikyo, ¿vale? Es el blend 50-50 de las dos destilerías. ¡Ay! A lo mejor no lo has escuchado, perdón. Un segundo que contesto a Joseán. El From the Barrel envejece en 3 tipos de barrica, ¿vale? En un proceso de 8 años. Es ex-Jerez, ex-Bourbon y roble americano nuevo. 8 años. Bueno, sigo con el Taketsuru. Vale, pues teniendo en cuenta que el Pure Malt es el concepto de un blend de 2 single malts, ¿vale? Que hay una mezcla perfecta entre las dos destilerías, ¿vale? Es el fruto de su trabajo, ¿no? Al final, además que es un whisky que de verdad yo, este whisky, siempre lo digo en mis catas, me parece un whiskazo, ¿vale? Es un productazo, o sea, es súper fácil de entender y de beber, tanto para los entendidos en whisky, los que saben de whisky, les gusta el whisky, como los que se inician en el whisky. Es que es un whisky muy curioso por esto, porque es uno de los whiskies que yo he probado que no pica en absoluto al entrar, es como miel, aparte que tiene esos tonos a mieles, regalices, humo de puro, está chocolateado, bueno, tofe, caramelo, o sea, pero no eso lo hace empalagoso, todo lo contrario, lo hace muy untuoso, ¿vale? Es hasta más, ¿no? Es denso, es un whisky que es denso, ¿no? En boca, no es acuoso, es muy denso, ¿no? Entonces es como muy fácil de beber, demasiado fácil de beber. Bueno, como ya os he explicado antes, este confinamiento está siendo muy duro, ¿vale? Yo me intento controlar, pero claro, la copita va cayendo de vez en cuando, ¿no? Como siempre, para no olvidar a qué sabe. Así que nada, este realmente es uno de los productos que más le representan a él, ¿no? Perdón, esto es también un 8 años, luego de este mismo, lo que pasa es que nosotros pues no lo tenemos en España, está el 17 y el 21, pero que posiblemente este año tengamos la posibilidad de tener añadas o de al menos tener ediciones especiales, que ya es mucho, ¿no? Pero de este existe el 17 y el 21. Yo no he tenido el placer de probarlos, por desgracia, pero, por ejemplo, mi amigo Roger, que sí que los pudo probar, realmente me dijo que lloras, que si con este ya lloras, no me quiere explicar con el 17 y el 21, ¿no? Entonces, bueno, si yo simplemente probando este me parece maravilloso, no quiero saber lo que debe ser un 17 a un 21 años, ¿no? Así que nada, y este lo que hace es 8 años en barrica que ha contenido Jerez, ¿de acuerdo? Este añeja en barrica de Jerez, que es una característica de sus 2 single malts, que ahora los veremos, ¿no? Tanto Yoichi como Miyagikyo envejecen en Jerez, los dos, ¿de acuerdo? Vamos a seguir. Pues aquí tenemos el Yoichi. Vale, este es un 100% cebada, es un 100% un single malt, ¿vale? De cebada malteada de Yoichi, ¿vale? La destilería que os comentaba que trabajan a fuego, ¿de acuerdo? Y tiene ese carácter impreso, ¿no? Aparte de las notas que le puede dar la barrica de Jerez, que ya le da esos tonos oxidativos tan chulos que provoca el Jerez, ¿no? Esos chocolates, ¿no? Esos tonos oxidativos tan divertidos. Además, ese caramelizado que provoca el trabajar a fuego, ¿vale? Lo hace un whisky también que tiene un carácter. Este, por ejemplo, con este también usa turba, ¿de acuerdo? Que es el único de la gama que tiene turba, ¿vale? Lo que pasa como en algún blend como este o como este, ¿de acuerdo? Perdón, como este, notas esa turbita muy ligera, muy fina, o sea, nada, de segundas. ¿En qué tipo de sherry concretamente? Ostras, mira, buena pregunta, lo voy a indagar porque concretamente yo diría que mira, no, es que te voy a decir algo que no lo sé a ciencia cierta, así que prefiero indagar más. Ellos lo que nos dicen es categoría Jerez, lo que no sé exactamente qué tipo de oloroso, qué tipo de sherry concretamente, ¿de acuerdo? Es que no, mira, ¿sabes qué? Prefiero buscarlo, indagarlo y, a ver, te lo envío, ¿vale, Joseán? En cuanto tenga la información, si la consigo, son súper herméticos los japoneses para todas estas cosas, si lo consigo, te lo envío, ¿de acuerdo? Pero concretamente qué Jerez, qué sherry, ahora mismo no te lo sé contestar, sinceramente, disculpar por esto.
Entonces, bueno, lo que tenemos aquí es el 100%, lo que os decía, ¿no? Esas notas, esa parte, como ese caramelo, ¿no? Esa parte de caramelo que se puede crear al trabajar a fuego también está muy, muy presente. Entonces, al final es un whisky turbado, pero con esas notas dulces, vainilladas, chocolateadas y caramelizadas, ¿no? Es muy curioso. Este es especiado, también además es picantón, es un whisky que es picantón. Y este es un homenaje puro y duro. El día que lo probéis, a catas a ciegas, me ha puesto la mano derecha, que una cata ciega pondríais vuestra mano al fuego de que es un whisky escocés. ¿De acuerdo? Tiene todo el carácter del whisky escocés. Es increíble, ¿sabes? Tiene todo esa parte, ¿no? Y el último que quería comentaros es el Miyagi, que al final es el single malt. Sí, muchas veces lo guardan como secreto, ¿no? Yo, antes de empezar con el Miyagi, la anécdota que os he explicado de que estuve en la Whisky Life, de hecho estaba Tadashi Sakuma. Tadashi Sakuma actualmente es el Master Blender, ¿vale? De la casa Nikka. Y yo estaba emocionada por poder verle y preguntarle cosas directamente, ¿no? Y poder hablar con él cara a cara. Pues bueno, me encontré un señor que yo hasta puse en duda si hablaba inglés, porque me presenté, hola, no sé qué, mira que es que tengo muchas preguntas que hacerle, y a todo lo que le pregunté, a todo, absolutamente a todo, da igual si le preguntaba qué hora era, como si le preguntaba qué sherry se utiliza para sus envejecimientos, me hacía... Era lo único que me contestaba. Entonces, me acuerdo que me giré y a uno de los que estaban ahí les pregunté, ¿pero habla inglés? Y me dijo, sí, lo que pasa es que no te quiere contestar. Y yo, ok, vale, pues nada, todo mi gozo en un pozo, ¿no? Tanto tiempo buscando la oportunidad de hablar con el Master Blender de la casa Nikka, ¿no? Y resulta pues que no le apetecía hablar ese día, ¿sabes? No... Sí, cierto, sí, él estaba conmigo en ese viaje, cierto. Y otros compañeros. Entonces, bueno, pues nada, todo mi gozo en un pozo, ¿no? Me encontré con él con la intención de avasallarlo a preguntas y me fui con muchos saludos suyos así, pero no, con cero información. Así que, bueno, la pena es esa, ¿no? Pero bueno, al final es parte de su cultura, es parte de su forma de ser y yo al final lo entiendo y lo comparto y me parece hasta gracioso, ¿no? La anécdota y ya está ahí, ¿no? Entonces, bueno, lo que os decía antes de que se nos acabe el tiempo. Miyagi, que es el single malt de la segunda destilería, os recuerdo, la que abrió en 1969, una zona mucho más cálida, ¿de acuerdo? Entonces, este es el resultado de trabajar de sus alambiques a vapor. Final single malt, pero trabaja a vapor. Aquí ya trabaja de una manera más común, ¿no? De trabajar, que es el sistema de conducto a vapor, que al final pones la graduación a la que quieres que salga el vapor y ya está. Ah, mira, qué bien, pues gracias, Abel. Mira, es mi compi de Canarias, que me dice que sobre todo trabajan con oloroso y fino. Pues genial, muchas gracias por la info. Muchas gracias. Al final, pues eso, lo que os digo, ¿no? Aquí tenemos un 100% y también envejecen en barricas Jerez, seguramente o bien oloroso o bien fino, ¿no? Como dice mi compañero. Y bueno, pues aquí tenemos, ¿no?, las dos representativas. Esto ya tiene un carácter mucho más japonés. De hecho, es el preferido de Rouget, como siempre me dice, porque dice que le recuerda la lluvia, ¿no? Es muy curioso porque es un whisky que también en un añejamiento de 8 años, pero que es ultra fresco, ¿de acuerdo? Es como el frescor de lluvia. Es que la verdad que mejor definido no lo puedo hacer porque cuando me lo dijo dije, ostras, muy buena definición a lo que te pasa en la boca cuando te pegas un trago de Miyagi-Kyo, ¿no? Que es como un frescor que te envuelve, ¿vale? Es un picazón que te envuelve y de repente empiezan a dar todos esos aromas, ¿no?, que le proporciona el Jerez, ¿de acuerdo? Y que le proporciona esas notas, ¿no? Esas notas, porque al final es un destilado muy liviano, ¿no? Como todo lo que hacen ellos, que es como pasan como de puntillas sin que eso sea algo negativo, ¿no? Pero eso es como un sabor muy controlado, un sabor muy guay. Así que nada, os invito a que lo probéis. Entonces, bueno, no sé más o menos cuánto me queda, pero sí quería dejar un ratito de preguntas o un ratito de cuestiones o dudas. No ha habido muchas preguntas o algunas las he ido respondiendo, pero no sé si queréis aprovechar para algo que no haya dicho yo o que me haya dejado de decir. Quedan 5 minutos, exactamente. Pues, a ver, algún tipo de nota floral muy notoria. En el Miyagi-Kyo sí, la verdad que flor blanca. Mira, me ha hecho recordar que realmente una manera de definir esa frescor de lluvia, si lo pasamos a notas olfativas típicas de una nota de cata, podría ser flor blanca, ¿vale? Los jazmines, ¿no? Un poco por esa línea, sin que sea súper floral, ¿vale? Pero tiene esa parte
fresca de la flor blanca. ¿Cuánto y dónde envejece? Tanto el Yoichi Miyagi, los dos single malt, son 8 años de envejecimiento, cada uno en su destilería, con barricas de sherry boots. Sí, que han contenido jerez, como me ha dicho mi compañero, olorosos y finos, ¿no? Entonces, bueno, es muy probable, sinceramente, ahora que me ha dicho esta información Abel, es muy probable que el oloroso lo usen con Yoichi, ¿de acuerdo? Y el fino lo usen con Miyagikyo, porque al final el fino es un sherry un punto más sequito, ¿vale? Tiene un punto más fresco a la vez, ¿no? Y a pesar de esas notas oxidativas, evidentemente, pues pronto, mira, en cuanto me levante del confinamiento, que me pregunta Catherine cuando vuelvo a la Cámara de Madrid, pues en cuanto me debo, porque os debo además una visita que se interrumpió, ¿no? Todo se ha interrumpido un poco, pero aquí estaremos y retomaremos la vida como podamos y más aún, y con más energía cuando nos dejen salir. Y estoy segura que nos juntaremos todavía más y cualquier ocasión será buena para celebrar y para juntarnos. Vamos, eso lo doy por supuesto. ¿Con cuál de ellos harías un sour? Buena pregunta. Pues sinceramente, yo el sour te invito a que lo hagas, es una opinión personal, con el coffee malt. Porque es que es lo que te digo, que esas notas a galleta y a brioche que tiene me parecen increíbles. Me parece un producto muy poco conocido. No, son los 8 años de envejecimiento están en barricas de Jerez. En el caso de los dos single malts, en el caso del Days o el From the Barrel, el primer paso es por barrica de roble americano nuevo, ¿no? Que le da ese golpe. Con Gobernador también. con Gobernador también me haría un sour, sí, por supuesto, hombre, eso por supuesto, ¿no? Pero si hablamos de whisky sour, me lo haría con el malt, totalmente. Entonces, en los únicos dos productos que realmente pasan una primera fase con roble americano nuevo para darles ese punch, ¿no? esa madera, para estabilizar esa madera, son estos dos. Los dos single malts son 8 años de envejecimiento en Jerez. Totalmente, sí. ¿Cómo vamos de tiempo? Tú me vas avisando, Gloria? Quedan 3 minutos y medio. Con pisco, por supuesto. Sí. O sea que si quieren lanzar una última pregunta. Si alguien quiere lanzar, si no, mientras iré aprovechando para agradecer a La Fuente esta masterclass que me han brindado. Recordaros que estos productos los podéis encontrar en lafuente.es, ahora que estamos todos confinados y que no nos queda otra que beber y compartir en casa, ya sea solos por vía videollamada o si tenemos la suerte de tener a alguien al lado. Y queréis brindar con un whisky japonés, un Nikka, podéis entrar en la web de lafuente.es y os los envían a casa. Así que, y nada, o sea, daros un mensaje de ánimo a todos. Estamos pasando todos por un momento un poco complicado, pero quería mandaros toda mi energía y toda mi sonrisa para que sea un poquito menos liviano y que sigamos estando todos juntos después de esto. Saldremos a celebrarlo, brindaremos todos juntos. Y nos veremos seguro en los bares, segurísimo. Exacto, eso es, Laura. De verdad que muchísimas gracias, ha sido una fantástica masterclass. Gracias. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a Torres y gracias a todos los que nos han acompañado. Mañana subiremos este vídeo para que se quede colgado en La Fuente Quilet, ¿vale? Y que quien quiera pueda consultarlo en cualquier momento. Genial. ¿Vale, Laura? Vale, pues un abrazo muy fuerte y espero que nos veamos pronto en persona. Vale, os mando un besito a todos. Un besazo, gracias. Adiós.